Hola a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por conectarse a esta reunión en donde hoy día, ¿cierto? Vamos a compartir una experiencia de la Casa de Estudios Universidad Andrés Bello, en donde yo justamente me desempeño, y en un proyecto que sinceramente debo reconocer que ha sido uno de los más geniales en los que me ha tocado trabajar. Y a propósito del genuino interés, por supuesto, de compartir las experiencias, compartir estas buenas prácticas y los aprendizajes que hemos tenido, con aciertos y errores, por supuesto, es que venimos hoy día a exponer nuestra experiencia en esta comisión, ¿ya? Espero que les guste, porque igual hemos preparado al menos este trabajo con harto cariño para ustedes. Bueno, Alumni UNAP, para que se entienda un poco el contexto, ¿cierto? Es un proyecto que partió aproximadamente en el año 2009, ¿ya? Si ustedes pertenecen a instituciones que tienen muchos años, pues tal vez encontrarán que este proyecto es muy reciente, ¿cierto? Para el contexto de educación superior en Chile. No obstante, me parece relevante comentarlo porque esto también va a tener el objetivo de demostrar que es posible, ¿cierto?, generar proyectos potentes, ¿cierto?, de interés para los egresados y empleadores que tienen un modelo de gestión que es fácilmente replicable y en pocas palabras lo que queremos compartir con ustedes, ¿ya? Esto nació por ahí por el año 2009, como les comentaba al principio, y como ustedes pueden ver, principalmente los focos eran de trabajo en áreas de empleabilidad, diríamos en concreto a presto laboral, mucha comunicación y por cierto también reforzar gran parte del orgullo y sentido de pertenencia, ¿cierto?, que tenían los egresados. La pregunta es, ¿qué de distinto tiene el plan actual respecto de lo que se hacía en ese tiempo? Pues yo diría que es la profundidad y la complejidad, ¿cierto?, de las aristas que se van a abordar y que voy a comenzar a explicarle con su hoja de ruta, ¿cierto?, y cómo lo fuimos desarrollando, ¿ya? Y entonces, vamos a esta hoja de ruta. Bueno, ven aquí que entonces se crea la dirección de egresados en el año 2009, pero un gran hito ocurrió en el año 2017, ¿ya? ¿Y por qué lo nombramos de manera especial? Porque en ese año realizamos un proceso de trabajo con todas las áreas académicas, todas las facultades, carreras, etcétera, para ponernos de acuerdo en algo que para nosotros hoy día es fundamental. ¿Para qué queremos la relación con egresados y empleadores? ¿Qué es lo que esperamos de ese vínculo? ¿Ya? ¿Quiénes van a ser, cierto, los beneficiados y en qué focos, por ejemplo? ¿Ya? Como pueden ver aquí, hay tres focos principales, ¿cierto? Uno relacionado a los ejes de retroalimentación, aquí abajo en esta lámina en rojo, el eje de empleabilidad, que también vamos a explicar en detalle, y el eje de fidelización, ¿ya? Por supuesto, como ustedes supondrán, lograr un acuerdo de focos de trabajo podría no ser importante, pero en realidad para nosotros fue esencial, porque a partir de esta base es donde nosotros pudimos partir, ¿cierto?, desarrollando lo que vino a continuación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que definimos esto casi a mediados de 2017, ¿ya? Y para el año 2018 ya pudimos, por ejemplo, poner acciones concretas que íbamos a realizar en cada uno de los ejes, empleabilidad, fidelización o retroalimentación. Estas son algunos tipos de actividades, las cuales hoy día la Dirección de Egresados ofrece, ¿cierto?, como una especie de menú o carta, ¿cierto?, a las carreras para que ellos puedan ir escogiendo cuáles son las actividades por tipo que van a desarrollar ser en cada sede donde se dicta una carrera, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo sabemos que una carrera va a cumplir, ¿cierto?, con este objetivo de los planes de vinculación con egresados y empleadores? Pues para eso nosotros creamos una métrica, ¿cierto?, que es muy útil, que permite, por ejemplo, saber, bueno, para el año de ejecución en concreto, ¿cierto?, cuáles son los tipos de actividades que se deben desarrollar. Aquí vemos, por ejemplo, en el año 2018, como era el primer año, dijimos dos de cualquier tipo, ¿ya? Pero en el año 2019 debe haber una de empleabilidad, una de fidelización y dos de retroalimentación. Y para cumplir, tiene que hacer al menos cuatro, obviamente en la forma que se definió antes, y la cantidad lograda partido por cuatro va a ser la forma en que se calcula el porcentaje de cumplimiento de este programa, ¿ya? Y así como ustedes pueden ver, en general, así se mantiene también como meta para los años siguientes. ¿En qué lugares se cumple esto? Por sede. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una carrera se dicta en tres sedes, 3 por 4, 12. Son 12 las iniciativas, ¿cierto?, que deben ser desarrolladas. Bueno, estábamos súper bien nosotros, 2017, planes, o sea, focos, planes, 2018, actividades, metas, acciones desarrollables, 2019, viento en popa con todas nuestras actividades,
y al igual que de muchos de ustedes, me imagino, ¿cierto?, se encontraron con esto. ¿Qué pasó el 2019? Pues bueno, si hay algún colega que de repente desde otro país está mirando también esta presentación, en Chile tuvimos por ahí por la segunda quincena de octubre un gran estallido social, que si recordamos un poquitito más, obligó en muchos casos a suspender casi todas las actividades que se estaban haciendo. Recordemos, en ese tiempo muchas de las actividades con egresados y empleadores, por lo menos en nuestra institución, eran presenciales. ¿Y qué quiere decir esto? Con la incertidumbre de no saber si se podía o no hacer una actividad, si iba a contar o no con una movilización social, si iba o no a permitirse, por ejemplo, los traslados. Recuerden que incluso mucho problema para trasladar a la gente, etcétera. O sea, habían muchas situaciones que hacían prácticamente impracticable el desarrollo de actividades presenciales. Entonces, bueno, ok, parte del año tuvimos que perderlo, darlo por perdido, ¿cierto? Obviamente no alcanzamos a cumplir el 100% porque nos faltó esa última colita del año en donde nosotros estábamos haciendo hartas actividades y teníamos muchas planificadas, ¿ya? Y después, cuando dijimos, ya, ahora sí, partimos, ahora nos vamos a poner las pilas, ¿cierto? Pandemia. En pocas palabras, segunda quincena de marzo aproximadamente, todas nuestras actividades que teníamos planificadas también para el mundo presencial, nuevamente, ¿cierto?, tuvieron que ser nuevamente suspendidas. Y la pregunta es, ¿por qué esto podría ser relevante a un plan de trabajo? Bueno, miren acá, por ejemplo, una pequeña referencia de números. Yo no sé si ustedes conocen los tamaños de los que les estoy hablando, pero ¿cuántas actividades con egresados o empleadores se realizan en un año, comilla, normal? ¿Ya? Bueno, en el caso de la universidad, nosotros hacemos aproximadamente 120, ¿cierto?, consejos de egresados, aproximadamente otros 120 consejos de empleadores, ¿ya? Actividades de apresto laboral, también hacemos un taller de apresto laboral por carrera sede, en general 180 actividades en un año normal, y ferias laborales, una por sede, como estamos en 3 sedes, son 3 ferias laborales. Y todo eso antes era presencial. O sea, cuando nosotros tuvimos la pandemia y antes estallido social, eso significaba que en esencia íbamos derechito a terminar en cero, ¿ya? O sea, como comprenderán, estábamos todos muy preocupados por lo que estaba pasando con el país, con la situación económica, con la situación de salud, con la salud psicológica también de los colaboradores, de los académicos, la comunidad universitaria en general, pero adicional también con planes que claramente parecían sumamente fuera de lugar, por así decirlo, ¿ya? Con metas que se veían muy difíciles, ¿ya? Entonces, bueno, era obvio, en enero de ese año nosotros veíamos como poco probable en realidad cumplir el plan, y de hecho ni siquiera el 50% del plan. Así que ante eso, bueno, viene a cuenta la experiencia que les voy a compartir hoy día. Cómo movilizar a una institución que claramente estaba más focalizada, con justa razón, ¿cierto?, en todos los puntos que les comentaba adelante, y adicionalmente el velar por la calidad, por ejemplo, de los procesos académicos, formativos, capacitaciones, ¿cierto?, y acompañamiento a los estudiantes para que ellos pudieran tener sus procesos de formación regular en formato online, y nosotros más encima añadiéndole más presión, ¿ya? Entonces lo que hicimos ahí, yo diría que fue un gran acierto, fue definir, ¿cierto?, que institucionalmente Alumni no debía ser más carga para la institución, ¿ya? Y por lo tanto, estos ejes que ya veníamos trabajando con harto éxito como un año y medio antes, de empleabilidad, retroalimentación y fidelización, entonces íbamos a parcelarlos, virtualizarlos y centralizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que todo lo que tenía que ver con talleres de apresto laboral, en esencia, no requerían tanta intervención de las áreas académicas. Antiguamente sí, nos coordinábamos con ellos, etcétera, pero ahora dijimos, mira, los podemos realizar directamente nosotros, quitamos presión al área académica, implementamos el taller igual, ¿ya? Y ahí entonces lo primero que hicimos fue virtualizar los talleres, llevar todo lo que antes hacíamos en las distintas sedes de manera presencial a formato online y centralizado, ¿ya? Y funcionó excelente. Funcionó excelente en convocatoria, en participación, e incluso la gente quedó más contenta, ¿ya? O sea, el ver que esto se podía llevar a este mundo y funcionar bien. Lo segundo que también hicimos con bastante éxito, por cierto, fue el concepto de la fidelización. Como ustedes podrán haber revisado antes, la fidelización en general la llevamos a cabo a través de distintas iniciativas. Por ejemplo, encuentros de exalumnos, ¿cierto?, charlas, difusión de distintas temáticas de interés institucional, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, mira, en realidad la gente lamentablemente está siendo encerrada, entre comillas, ¿cierto?
y no había mucha oferta en ese momento, entonces dijimos, bueno, podemos preguntarle a los exalumnos cuáles son los temas de su interés y abordémoslo, hagamos encuentros de exalumnos, encuentros de networking, encuentros temáticos, ¿cierto? Capacitaciones, jornadas de actualización, en fin, para egresados. Y nos fue excelente, también fue una súper buena experiencia, ¿ya? El tercer punto, que quizás veíamos con más, comilla, temor, ¿ya? Era la retroalimentación. Porque, como ustedes pudieron haber visto también en los tipos de actividades de retroalimentación que se pueden realizar, el, el más relevante para nosotros son los consejos, tema que vamos a profundizar también a continuación. Y los consejos en general significa convocar a exalumnos, convocar a empleadores. Antiguamente eso todo se hacía en modo presencial, ¿cierto? Habían reuniones con autoridades, llegaba el empleador, había que preparar un cafecito, era una logística muy de casi como junta de directorio, por así decirlo, ¿ya? Y hacerlo para cada carrera en cada sede. Entonces existía el temor de que en modo online no fuera a funcionar o que no lograra convocar el interés. Y para serles súper sincero, ahí la verdad es que incluso nosotros lo veíamos difícil, ¿ya? Así que bueno, ahí echamos mano, por cierto, a los más motivados, ¿cierto? Gente que nos ha ayudado enormemente, por ejemplo, carreras en nuestro caso como odontología, carrera que amamos, que queremos mucho y que siempre se porta bien, siempre quiere ir un paso más allá, ¿cierto? Y que nos ayudó a dar el ejemplo, por ejemplo, organizando un súper buen consejo de egresados, ¿ya? Y lo mismo pasó con la Facultad de Ingeniería y así se fueron sumando otras facultades que después nos permitieron, ¿cierto?, ser el ejemplo para demostrarle a carreras que de repente no estaban tan interesadas o no creían que esto fuera posible, para que también se animaran. Yo también diría que ahí eso fue un gran exitazo, pensando sobre todo que eso iba directo a quedar en cero, ¿ya? Y sin embargo, aún así logramos convocar una cantidad suficiente que nos permitió salvar incluso más del 50% de la meta, a pesar de que se logró hacer en menos de la mitad de un año, ¿ya? Así que igual quedamos súper contentos. Y por supuesto, ya si se podían hacer esas tres cosas, las actividades de índole general también terminaron virtualizándose, ¿ya? Ahora, en el año 2020, nosotros también abordamos otro desafío que tiene que ver con los posgrados, ¿ya? Me imagino que quizá en muchas de sus instituciones la vinculación con graduados de posgrados, especialidades médicas o odontológicas, ¿cierto? Doctorados, por ejemplo, tal vez se realiza de manera profesional hace muchos años, ¿ya? En el caso de UNAP, nosotros recién vinimos a darle un poquitito más de importancia, por así decirlo, desde el año 2020. Antes se hacían muchas intervenciones y muchas cosas, pero que dependían de cierta manera más del interés, ¿cierto?, de las carreras o de algunos intereses particulares de directivos, que siempre es positivo, ¿ya? Nuevamente hay odontología, por ejemplo, que hace muchos años que venía haciendo esto, pero también uno debe ser consecuente y decir esto lo queremos para todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el año 2020 avanzamos con el mismo nivel de formalización hacia los programas de posgrado y especialidades, propusimos metas y dijimos, hey, ahora todos tienen que también avanzar en calidad, en profundidad, etcétera. Y así ven ustedes acá, por ejemplo, en esta tabla, que hay actividades de retroalimentación que hoy día ya no son opcionales, ¿cierto? Y actividades de fidelización o empleabilidad que va a depender de los intereses, de las características y las necesidades del programa de posgrado. Ejemplo, un programa de magíster profesional claramente va a tener un interés de vinculación con los egresados en un contexto de empleabilidad. ¿Qué duda cabe? Casi todos los que estudian un programa de posgrado profesional, ¿cierto?, se interesan en ese programa porque pueden aumentar su renta, porque pueden mejorar, ¿cierto?, o ascender en su jerarquía, o porque se pueden cambiar de industria. Eso es como muy típico, ¿cierto?, en los programas profesionales. Que no tiene el mismo nivel, ¿cierto?, de interés en áreas, por ejemplo, académicas. Por ejemplo, un doctorado, que típicamente va a estar más interesado en el ámbito de la investigación, ¿cierto? O en desarrollarse, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿ya? Entonces, dado que los tipos de intereses son distintos y las necesidades también de proceso de acreditación pueden ser distintos, entonces ahí se va definiendo si es que se formaliza más lo que es la extensión, la participación de los exalumnos, por ejemplo, en actividades de carácter científico, que para el caso nuestro entrarían dentro del ámbito de fidelización, o si ese programa de posgrado, por ejemplo, se debe desarrollar de manera más potente en vínculo permanente con las potenciales fuentes ocupacionales futuras, ¿ya? Ahí hay un popurrí de situaciones que se abordan uno a uno y que son acordadas también hoy día en un plan de vinculación con el medio, ¿ya? Bueno, para abordar un poco más en detalle ahora todo lo que les he comentado en estos tres grandes ejes, yo creo que es súper importante ir tomando cada uno y entrar, ¿cierto?, en los detalles, ¿ya? En el caso de la Universidad Andrés Bello,
todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, ¿ya? En particular, nosotros las abordamos, por así decirlo, en las siguientes formas. Sabemos, por un lado, que hay muchos estudiantes que necesitan o quieren trabajar mientras estudian, por ejemplo. Entonces, eso diríamos que es casi el primer nivel. Es un nivel de trabajo, obviamente, en muchos casos no profesional, no vinculado necesariamente a la disciplina, ¿cierto?, que estudia este estudiante, pero que en algunos casos puede ser necesario casi para complementar los ingresos de la familia. La pregunta es, ¿hay alguien que lo ayude? Bueno, en este caso, desde Alumni UNAV, por ejemplo, se potencia también que los empleadores nos hagan llegar esas ofertas porque también pueden ser relevantes para el estudiante, ¿ya? A continuación, viene otra etapa de desarrollo que le llamamos el apresto laboral previo al egreso, ¿ya? Ahí en profundidad, por ejemplo, se aborda el cómo instalamos competencias, conocimientos, habilidades, etcétera, para que los estudiantes, ¿cierto?, enfrenten de manera más exitosa lo que es la transición desde la educación superior al mundo del trabajo, ¿ya? Y obviamente que ahí lo que uno espera es que obviamente el estudiante adquiera esas competencias y eventualmente incluso las certifique. La universidad puede certificarlas hoy día con este programa, ¿ya? A continuación, por supuesto, ya el alumno puede buscar los primeros trabajos. Por ejemplo, las prácticas profesionales, ¿cierto? O los primeros trabajos al primer año de egreso, ¿ya? Eso es muy interesante y por supuesto que ahí tenemos acciones concretas. Viene después también, porque nos damos cuenta cuando los resultados no nos gustan, que a veces es necesario ajustar, ¿cierto? Algunos detallitos. Por ejemplo, ¿será que todos los egresados hoy día ya, o titulados, graduados, tienen estas competencias de apresto laboral necesarias, por ejemplo, para hacer todo lo que les comentaba adelante? Y a veces nos hemos dado cuenta que no. Hay cosas que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que este exalumno que ya lleva 2, 3 años de titulado todavía no sepa hacer un buen currículum? O que no sepa, por ejemplo, cómo postular una oferta o cómo afrontar, por ejemplo, una entrevista con el psicólogo o un test psicolaboral, etcétera. Entonces, bueno, ahí también hay algunas aristas de trabajo con él, previo también a los procesos de postulación. Nosotros revisamos muchas de las postulaciones que se hacen a través del portal de empleo para ese exalumno, invitarlo, porque casi lo obligamos, para que postule bien, ¿ya? Porque si no, al final él va dando palos de ciego siempre con malas postulaciones y al final sabemos lo que eso provoca, ¿ya? Y por último, algo que todavía existe, ¿cierto? Que también tiene que ver con las acciones de empleabilidad general, es decir, cómo apuntamos incluso más allá del primer año de egreso y llegamos hasta los 5 años, que ese es como el gran foco, ¿cierto?, de las acciones de empleabilidad. Aquí he querido en esta lámina armar una línea, ¿ya? Porque a continuación vienen otras ideas que a futuro quizás vamos a querer implementar, ¿ya? Por ejemplo, las nuevas acciones de empleabilidad que pueden abordar tanto las necesidades de empleabilidad de aquellos titulados que tienen ya muchos más años de trayectoria que los 5 años que habíamos definido a previo, ¿cierto? O, por ejemplo, también las oportunidades que se pueden dar para los graduados de programas de posgrado, tema que hoy día no estamos abordando con tanta profundidad y que eventualmente la vamos a terminar incluyendo. Bueno, si nos vamos aquí a esta primera barrita casi verde oscura, por así decirlo, del apresto laboral previo al egreso. Aquí la universidad tiene un programa que es institucional, está posicionado, ¿cierto?, en la institución, en la Dirección de Formación General, y en la cual se implementan distintos cursos, ¿cierto?, asincrónicos, online, ¿cierto?, en asignaturas que han sido determinadas por las mismas carreras de manera específica. Por ejemplo, seminarios de título, proyectos de título, etcétera, que son esas típicas asignaturas que están hacia el final de la carrera, en donde el estudiante incorpora dentro de esa asignatura módulos específicos que son opcionales hasta hoy día, ¿cierto? Para que el alumno pueda aprender muchas de las competencias necesarias para insertarse en el mercado profesional o bien para postular a futuros programas de posgrado, ¿ya? Ahí, obviamente, ¿por qué nos interesa esto? Porque lo que espera es llegar al 100% de los estudiantes del último año. Aunque es opcional, la forma en que nosotros lo hemos incorporado hace que en realidad todo tienda a que llegue a todos los estudiantes del último año, ¿ya? Por supuesto que el alumno ingresa al aula virtual en este caso y puede encontrar los módulos para hacerlo y también le permite certificar si es que alguna de esas competencias las ha ido aprendiendo bien y después las puede demostrar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, está este test HPI que nos permite también certificar ese tipo de conocimiento, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ellos, por ejemplo, acá yo les hice una captura de pantalla, se meten a su aula virtual, como ven aquí les aparece en este caso de esta asignatura, ¿cierto? El módulo de acompañamiento al egreso, ¿cierto?
Él puede abrir el curso, revisar los módulos, acceder a los distintos contenidos, aprobarlos, etcétera, y así, igual que si fuera un capítulo más de una asignatura, en este caso, en estas asignaturas que han sido preestablecidas, ¿cierto?, por el director de la carrera, ¿cierto?, se dicta a nivel transversal, y con eso podemos, ¿cierto?, apuntar a aquellos alumnos que están a punto de titularse y que necesitamos que aprendan, ¿cierto?, estas nuevas habilidades, ¿ya? Nueva entre comillas, pero uno sabe que en realidad hace mucho rato que están posicionadas, ¿cierto?, en el contexto de la educación superior. Pero también, como les comentaba adelante, ¿qué pasa si ya se tituló, salió este exalumno, anda por ahí en la vida y en realidad, por distintos motivos, puede ser que no haya tomado el curso, puede ser que tal vez es un egresado de más años y por lo tanto el curso no existía cuando él era estudiante, y en fin, ya una gran casuística ahí de situaciones. Bueno, en ese caso, Alumni tiene este programa de desarrollo profesional, ¿cierto?, que también permite, ¿cierto?, darle acompañamiento a los titulados o graduados, ¿cierto?, para adquirir competencias necesarias para el mundo del trabajo, pero que en algunos casos no son tan básicas. Por ejemplo, aquí les muestro que mientras hay algunas que abordan necesariamente el desarrollo laboral, dígase cómo crear currículos, las técnicas de entrevista, qué sé yo, también hay algunas que potencian, por ejemplo, la adquisición de habilidades para profesionales que ejercen el autoempleo, el emprendimiento, en fin, ¿ya? O sea, hay una amplia diversidad de talleres, ¿ya? Así, por ejemplo, este año 2021 ya tenemos, bueno, hasta la fecha desarrollado más de 50 y van a ser 110 talleres en distintos horarios, con distintas temáticas, para que la gran diversidad de disciplinas que tenemos en la institución puedan tener la oportunidad, ¿cierto?, de seguir profundizando su conocimiento en estas temáticas, ¿ya? Ahora, dicho lo anterior de la presto laboral, la pregunta es qué se hace respecto de inserción laboral. Bueno, yo creo que esto es casi un genérico. Todos tenemos, ¿cierto?, portales de empleo. En el caso nuestro también tenemos una bolsa de empleo que por supuesto convoca el interés, ¿cierto?, de los empleadores, los egresados y en el caso también de los estudiantes para que se junten, ¿cierto?, postulen, etcétera. Como nosotros además administramos esa plataforma desde Alumni, entonces podemos, por ejemplo, gestionar otras acciones. Por ejemplo, aquí les muestro una que tiene que ver con el desarrollo de la feria laboral, ¿cierto? Que en contexto de pandemia es online, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver el stand, por ejemplo, en donde uno puede visitar, aquí los grandes amigos de IBM, revisar sus ofertas, agendar una entrevista y tener la entrevista en formato virtual, todo a través de la misma plataforma, ¿ya? Nosotros hacemos 2 ferias al año ahora y son institucionales porque eso es lo bueno del mundo online. En el mundo presencial hacíamos 3 ferias, ¿ya? Una por cada sede y comprenderán que en realidad, aunque el esfuerzo es casi el mismo, ¿ya? Porque la convocatoria a empresa, la atracción de ofertas laborales, el proceso de postulación, entrevista, la preparación previa a la entrevista, todo eso sigue siendo relativamente parecido en cuanto a costo y esfuerzo. El costo de una feria en realidad no es igual, ¿ya? Es bastante más económico. Así que esto puede ser un buen caso para compartir, ¿ya? Bueno, y el otro tema es qué pasa con el portal. Bueno, acá lo que tratamos de hacer es un seguimiento bastante detallado. Nosotros sabemos que muchas de las plataformas de empleo son bastante autoinstruccionales, autouso, autogestión, auto todo, ¿ya? Pero al menos desde acá nosotros estamos convencidos de que si queremos hacer algo en calidad con la relación con los empleadores, no podemos dejar que el portal funcione por sí solo. Así que permanentemente, todos los meses, ya sabemos cómo están las vacantes, cuántas llegaron, de qué tipo son, cuáles son los principales empleadores, cómo le estamos dando atención a ellos. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico de 3 años con las postulaciones, con las vacantes generadas por el portal de empleo en 3 años. Vemos aquí que el año 2021, que es un año que estamos hoy día con un plan muy intensivo, ya vamos bastante mejor. El año, por ejemplo, el año 2020, nosotros terminamos con cerca de 6.000 vacantes gestionadas y en cambio ahora ya llevamos 18.000 y estamos recién en julio, ¿ya? Y falta media quincena todavía. Entonces, estamos súper contentos de que los resultados nos han permitido atraer más ofertas. Pero la pregunta es, ¿atraer más ofertas atrae también más postulantes? Porque la empresa, obviamente, que no te va a ofertar si no le llegan candidatos. Entonces, también tenemos que estar todos los meses siguiendo cómo están las postulaciones. Y aquí vemos que mensualmente siempre el acumulado va acumulando más distintas pendientes, ¿ya? El año 2019, aquí les muestro 3 años, 2019, 2020, 2021. Que esté más parado significa que estamos atrayendo más postulantes, es decir, que nuestros estudiantes y exalumnos, ¿cierto?, se están mostrando más interesados, ¿cierto?,
en las ofertas que tenemos. Y además porque sabemos que el contexto hoy día implicó que muchos de los egresados probablemente estén sufriendo también el contexto económico nacional. Es decir, que haya gente con poco trabajo y por lo tanto podamos, ¿cierto?, traerle oferta para que ellos puedan postular. Y obviamente esta relación también la medimos, por ejemplo, en otras métricas. Y así tenemos muchas más. Por ejemplo, cuántas postulaciones por vacante, etcétera, etcétera. Que a la larga nos permiten ir viendo que todo postulante tiene ofertas o que toda empresa tiene suficientes postulantes, porque son relaciones que uno no puede dejar así como descuidar. ¿Ya? Aquí yo les muestro 3 gráficos, pero obviamente hay muchos más y la idea está sentada. O sea, hay que preocuparse del portal de empleo, en pocas palabras. ¿Ya? Fidelización. Como les dije, en el caso nuestro, Alumni tiene 3 ejes: empleabilidad, fidelización y retroalimentación. La fidelización, en contexto de pandemia, preferentemente ha implicado el desarrollo de actividades tipo charlas, seminarios, webinars, coloquios, encuentros de exalumnos, actividades de capacitación, etcétera, ¿ya? Pero exclusivas para exalumnos. Aquí no está lo que hacen las otras áreas o carreras específicos que de repente dicen, no, si esto es abierto a todo público, no, esa no es una actividad que está en este foco de fidelización. Entendemos una actividad de fidelización como aquella que tiene la impronta del interés genuino por una relación exclusiva con el egresado, ¿ya? Es decir, te escucho, sé lo que necesitas y hago algo ad hoc para ti, ¿ya? ¿Cuántas actividades de esas hemos hecho? Bueno, aquí yo les voy a mostrar unos números del 2020, 82 encuentros de este tipo, más de 6.800 exalumnos conectados, ¿ya? Y como ustedes se pueden dar cuenta, acá no hablamos de temas de empleo, hablamos de otros temas, ¿ya? Que, por ejemplo, en algunos casos han sido relevantes y que muchos egresados, por ejemplo, tal vez tenían dudas. Ahí vemos, por ejemplo, el tema de, oye, ¿cómo opera la firma electrónica? Antes era importante, pero ahora más que nunca. Si no nos dejan salir, no podemos ir a la notaría, está más complicada la firma de un contrato, qué sé yo, ¿ya? Y así, por ejemplo, con muchas temáticas. Como les digo, 82 eventos, todos distintos, uno de otro, y que nos permiten ir generando contenido de interés que queda grabado para el sitio web. O sea, igual también va en esta tónica de ir generando contenido que le aporta valor a los canales de comunicación que uno tiene, lo cual obviamente es genial, ¿ya? Este año, 2021, ya tenemos más de 100 actividades planificadas, muchas de las cuales ya se han realizado, más de la mitad, por cierto, por la fecha del año en que estamos, y que, entre comillas, vienen, por supuesto, a enriquecer esta oferta de actividades para que el egresado se conecte. Y por último, porque nunca está de más, ¿cierto? El tercer eje, que para nosotros yo diría que uno de los más importantes, siéndole súper honesto, los 2 anteriores son importantes, pero este es fundamental. Literalmente yo diría que casi no podemos dejar de hacerlo, porque hay muchos procesos institucionales que dependen, ¿cierto?, de que la información de estos segmentos, dígase, egresados o referentes de la disciplina, y empleadores, perdón, y egresados, ¿cierto?, tengan instancias formales en donde puedan hacer llegar sus comentarios, observaciones, sugerencias, etcétera, al quehacer de la institución o de la carrera, ¿ya? En el ámbito de la retroalimentación, nosotros tenemos muchas instancias de retroalimentación, estudios, etcétera, ¿ya? Pero nosotros hay 2 que principalmente vamos a destacar en el contexto de esta presentación. Por un lado están los consejos de egresados. La línea es: todas las carreras tendrán un consejo de egresados en cada sede donde esa carrera se dicte. Entonces, si una carrera se dicta en Concepción, Santiago y Viña del Mar, tiene que tener 3 consejos, ¿ya? Y lo mismo con los empleadores. Cada carrera tiene que tener un consejo de empleadores en cada sede donde se dicte la carrera. Entonces, nuevamente, si una carrera se dicta en 3 sedes, tiene que tener 3 consejos, ¿ya? Ahora, como ustedes supondrán, y como les había comentado delante, la verdad es que fue una de las iniciativas que más nos costó levantar, primero por la incertidumbre, ¿cierto? También porque no teníamos tanta experiencia llevando esto al modo online. En el modo presencial, hacer un encuentro de egresados para focalizadamente conversar acerca de temáticas institucionales, tenía toda la complejidad de atraer gente, que ustedes supondrán, pero en el mundo online era algo nuevo, ¿ya? Y la verdad es que debo reconocer que fue una excelente experiencia, y les voy a contar a continuación por qué. Primero que todo, porque pudimos desarrollar en menos de la mitad de un año, ¿ya? Porque, como les dije, gastamos harto tiempo al principio llevando a cabo, ¿cierto?, todas estas actividades en el primer semestre que podían ser llevadas a cabo sin intervenir a las áreas académicas, actividades de fidelización, empleabilidad, pero los consejos requieren el liderazgo del director de carrera o escuela, es decir, la parte académica debe ser parte del proceso, ¿ya? Y aún así pudimos levantar
Bueno, ahí ya ven más de 150 consejos entre los dos tipos, ¿ya? Con asistentes que en el caso nuestro son tipo grupo focal, en donde los egresados, por supuesto, que tienen ciertas características, por ejemplo, estar dentro de los últimos 5 años de egreso, que sean personas que han tenido una trayectoria exitosa, de tal manera que pueden tener también una opinión más con más conocimiento de causa de lo que ha sido el desarrollo profesional, ¿cierto? Para poder también tener una opinión potente, ¿cierto?, a lo que es el quehacer de la institución. Eso es lo deseable, pero no obstante eso, también a veces las carreras, por ejemplo, por las características, invitan a otro tipo de exalumnos o a veces incluso carreras jóvenes que no tienen, por ejemplo, egresados en una sede, por ejemplo, cuando se abre una carrera nueva en una sede, obviamente que no tiene tantos exalumnos o bien no tiene tantos empleadores. Típica situación, por ejemplo, de egresados que a veces egresan de una sede, pero tal vez el mercado profesional los lleva a trabajar en otra región. ¿Qué se hace en esos casos? Nosotros, por ejemplo, ampliamos ya la participación a no solo empleadores, sino que también a referentes de esa disciplina. ¿Qué duda cabe, por mencionar un ejemplo así para que se entienda la idea, que si fuera una carrera relacionada al área de la salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud puede no ser el empleador, pero tiene mucho que decir sobre el desarrollo de esa disciplina en particular, y por lo tanto él también es una voz interesante en este contexto, ¿ya? Ahí pueden ver los números, y como ven, fueron actividades realizadas todas en formato online. Bueno, todo lo anterior se va a poder resumir en lo siguiente. Fíjense en estos números. En primer lugar, 2018, ¿ya? Cuando nosotros hacíamos estas actividades al inicio de estos planes que les estoy mostrando ahora, participaban cerca de 2.500 egresados, ¿ya? Es decir, si, pudiendo ser un buen número, en realidad suena pequeño si lo comparamos con el 2019, que hasta ahí todavía teníamos actividades presenciales, 4.000, poco más, ¿ya? Pero fíjense que en el año 2020, que fue año completamente en pandemia y completamente innovado en la forma en que se iban a entregar los servicios, llegó hasta un nada despreciable, más de 29.000 personas, ¿ya? Esto para nosotros demuestra de una manera súper concreta que en realidad, para el caso alumni, la pandemia fue una oportunidad, porque pudimos de hecho explotar algo que ya era obvio. O sea, cuando uno hace actividades presenciales, por cierto que perjudica mucho la lejanía. La gente demora tiempo en llegar, ¿ya? Y por cierto que tienen que coincidir los horarios de los trabajos, etcétera. En cambio, al hacer las actividades en formato online, uno puede, por ejemplo, incluso a un puro clic asegurarse de la participación de un egresado en otro país o en un extremo de Chile, por ejemplo, ¿ya? Y muchas situaciones anecdóticas también ocurrieron en este intertanto. Por ejemplo, teníamos consejos de egresados en donde, por ejemplo, profesionales del área de la salud estaban súper obviamente ocupados y todo, y de repente justo les coincidía el horario, por ejemplo, de colación, y en ese horario se conectaban al consejo de exalumnos y decían, oye, no, si yo estoy acá en turno, tengo un rato libre y quería participar porque me parece relevante la actividad y quiero opinar, por ejemplo, cosa que hubiera sido imposible en un mundo presencial, ¿ya? Por supuesto que esto no es gratuito, hubo mucho esfuerzo y también tenemos que ser súper conscientes que un punto no arma tendencia, ¿ya? Porque también en el año 2020 nosotros sabemos que hubo también un encierro medio obligado, mucha gente estaba también buscando nuevas oportunidades de participación en distintas actividades, no había mucha oferta y por lo tanto todas las actividades que uno hacía podían ser innovadoras, pero al cabo del año, ya a final del año, ustedes recordarán que muchas instituciones empezamos a hacer muchas actividades, mucho correo, mucho, y al final también me imagino que el año 2021, espero yo que sea tan bueno como el año 2020, pero siendo súper racional, ahora también hay más oferta, ¿ya? Hay muchas instituciones, muchos canales de televisión, en fin, mucho contenido, entonces también no sé si es un número que se vaya a repetir, tema que quizás va a quedar para la comisión de evaluación, ¿cierto? El evaluar, ¿cierto?, los posibles resultados o impactos que tuvo la pandemia, ¿cierto?, en los números de las actividades desarrolladas por las direcciones de egresados. No sé, tema ahí que quizás se los puedo dejar como idea. Ahora, en años anteriores no había sido tanto mejora. Si ustedes revisan acá, de hecho, para el caso nuestro, a pesar de que la dirección de egresados es relativamente joven, en el 2013 tuvimos solo 400 participaciones, ¿ya? Y en el año 2016 solo 1.000. Es decir, ha ido increciendo, ¿cierto? Y los números que tenemos hoy día son claramente distintos a los de los años anteriores, ¿ya? Entonces, también hay un tema entre el modelo de trabajo, la oportunidad de la modalidad, en fin, hay un conjunto de variables que probablemente podrían explicar los resultados que tenemos hoy día. Bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos? Por cierto que hay, ¿ya? Y aquí yo les voy a comentar algunos de los que me parecen de interés.
Yo mismo, de hecho, soy egresado de una institución, ¿cierto?, en donde su asociación de exalumnos tiene 80 años, o sea, es así de añosa, ¿cierto? Entonces, y yo me he dado cuenta que en realidad muchos de los esfuerzos de un plan de trabajo como el que le estoy comentando y compartiendo, depende en exclusivo, ¿cierto?, del tiempo de trabajo de los directores de carrera, de los secretarios académicos, de los profesores, del equipo alumni, es decir, de esfuerzos institucionales. Pero reconozco también que hay muchos egresados que de manera genuina, ad honorem y con orgullo estarían dispuestos en hacer cosas por una institución. Es un tema que nosotros quizá no hemos aprovechado en demasía y que quizá podría ser súper interesante para enriquecer este plan de trabajo. Otro tema que me parece relevante, como ustedes saben, dentro de esas expertices, ¿cierto? También hay gente que puede destinar el tiempo de manera más personalizada. Por ejemplo, egresados que han sido exitosos y que de repente podrían estar interesados en ayudar a los estudiantes o a los recién egresados, ¿cierto? A nivel de mentoring. Eso es una arista que quizá podría ser súper interesante de desarrollar, ¿ya? El otro tema, ustedes saben que muchas veces uno elige una casa de estudio por carrera, por empleabilidad, por el prestigio de la institución, pero también la puede elegir por las potencialidades del networking, ¿ya? Es decir, el cómo yo genero una red de contactos que va a perdurar en la vida y que se mantiene vigente, ¿ya? Entonces, quizá, por ejemplo, para nosotros obviamente podría ser un bonito desafío enriquecer nuestra propuesta con, por ejemplo, redes sociales como la de la Adolfo Ibáñez. Yo personalmente soy un gran admirador del trabajo que están haciendo ellos, creo que van súper bien. Ahí les dejo el link por si le quieren echar una mirada. O lo mismo, por ejemplo, a nivel de emprendedores. ¿Qué duda cabe? Probablemente en muchas casas de estudio chilenas, cerca del 90% de la empleabilidad se explica por empleo tradicional, trabajo dependiente, es decir, que dependen de un empleador para ejercer su función profesional. Pero hay mucha gente que es independiente, hacen el ejercicio profesional, ¿cierto?, de manera directa, o bien, ¿cierto?, emprenden su propio negocio. Entonces, con todos los riesgos que ello acarrea, y sobre todo en el contexto nacional que tenemos, creo que me parecería, pero así, sumamente pertinente, ¿cierto?, ir también en ayuda de los emprendimientos, entendiendo sobre todo que muchos de estos emprendimientos son MIPYMES, es decir, son micro, pequeñas o medianas empresas, es decir, típicas organizaciones que generan más del 60% del trabajo de Chile y que se mueven mucho, ¿cierto? Con la necesidad de ayuda comercial, ¿cierto? De redes de comunicación. Y creo que también ahí quizás como dirección de egresados podríamos abordar ese tipo de desafíos. Ahí también nuevamente un ejemplo interesante del Adolfo Ibáñez, ¿ya? Por último, quisiera también abordar con mayor detalle otro desafío futuro que tiene que ver con la potencial creación de un centro de desarrollo de carrera, ¿ya? A pesar de que nosotros, bueno, aquí estoy compartiendo como todo lo que hemos hecho hasta la fecha, pero yo creo que de todas maneras es posible todavía perfeccionar mucho más la propuesta, ¿ya? En algunos casos, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el ayudar y acompañar al egresado, ¿cierto?, a lo largo del desarrollo de su carrera, ¿ya? Pero en el largo plazo, como quizás se hace en países más desarrollados, apoyando, por ejemplo, lo que les comentaba adelante, a los profesionales que ejercen el autoempleo, nosotros hacemos un montón de talleres, hartas actividades con miles de participaciones, pero yo creo que en ningún caso todavía estamos abordando, por ejemplo, el desafío que involucra para un abogado el gestionar de mejor manera su firma, por ejemplo, ¿ya? O lo que podríamos hacer con un odontólogo, un kinesiólogo, etcétera, ¿ya? Entonces, quizás ahí pueden haber algunas oportunidades. Tenemos talleres de empleo, talleres de currículum, talleres de redes sociales, de entrevista profesional, es decir, para ese 90% que se emplea como trabajador dependiente. Pero no tenemos tanta oferta, por ejemplo, para actividades o para profesionales independientes. Entonces, quizás ahí puede haber una brecha, ¿cierto?, que sería interesante en el caso nuestro de trabajar. Otro punto que me parece relevante y dadas las características que tiene la universidad y la relación con AIEP es también abordar estudios, por ejemplo, que permitan identificar cómo se comporta el mercado profesional de carreras técnicas, ¿ya? Es un tema que nosotros hoy día no hemos desarrollado mucho desde la universidad, pero que en conjunto con instituciones técnico-profesionales nos permitan, por ejemplo, ver cuánto afecta la posibilidad de estudio de carreras universitarias en estudiantes que han tenido una carrera previa en carreras técnicas, por ejemplo, ¿ya? Y ver también cómo es que esa relación con el empleador podría generar beneficios mutuos, por ejemplo, a instituciones técnico-profesionales y universidades, ¿ya? No sé, temas que quizás podrían quedar para un plan de trabajo conjunto interinstitucional, ¿ya?
Otro tema, obviamente, como les comentaba adelante, al que hay que tener fidelizado es al egresado, pero al empleador también, ¿ya? Entonces, como yo sé que hay muchas instituciones que nos tienen genuino cariño, ¿cierto? Que tenemos relaciones muy profundas de colaboración, esas empresas hay que cuidarlas, ¿ya? Sobre todo en un contexto actual en donde muchas de las empresas lamentablemente se han visto forzadamente, ¿cierto? Obligadas a despedir gente, a reducir su tamaño, etcétera. Bueno, los tamaños que vayan quedando, ojalá, y si van privilegiados a nuestra institución, ¿por qué no cuidarlos? ¿Por qué no tratarlos de manera especial? Ya si han tenido esa confianza y esa deferencia con nuestros egresados. Y por supuesto, lo que les comentaba adelante, en estas como especie como de cajitas de niveles de desarrollo, abordar también lo que tiene que ver con el empleo de los posgrados, ¿ya? O bien de los egresados que tienen más años de experiencia, que me parece que también es una arista en donde nosotros quizás no estamos haciendo tanto y que podría ser súper relevante, es decir, la empleabilidad posterior a los 5 años de ingreso. Bueno, todo lo anterior lo hace alguien, ¿ya? Y esto tengo que ser súper, súper agradecido porque tengo la fortuna, ¿cierto?, de haber liderado este equipo ya por muchos años, casi 6, y hoy día dirigido por Priscila Torres, ¿cierto?, gran directora de egresados, y un equipo genial de coordinadoras que en el caso nuestro están distribuidas geográficamente. Tenemos a Alejandra, por ejemplo, que coordina toda esta relación a nivel de la región de Concepción, ¿cierto? Y tiene algunas funciones transversales también nacionales, como el portal de empleo, la relación con empresas. Tenemos a Francisca, ¿cierto? Que tiene ahí algunos campus geográficamente posicionados y todos los programas de estudios que se dictan ahí. Adriana en Viña del Mar. Claudia, ¿cierto? En otros campus de la sede de Santiago. Y Antonia, ¿cierto? También gran colaboradora para los programas de posgrado y especialidades. Así que este equipo, en pocas palabras, es el que hace posible estos números, estos resultados y como verán, es un equipo muy femenino, así que quizás por eso también los resultados son tan buenos. Y gracias, pues, eso es lo que les quería contar. Yo personalmente estoy súper agradecido de la oportunidad que me dieron, ¿cierto?, de poder compartir esto con ustedes y bueno, ahora quedo atento a sus preguntas, ¿cierto?, sugerencias o comentarios. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David, por aquí. Hola, David. Oye, felicitaciones por el tremendo trabajo que realizan. De verdad que admirable toda la cantidad de cosas que están haciendo y los resultados que están obteniendo. Tenía un par de preguntas, con la última slide me respondiste una de la estructura que de verdad que tienen harto que hacen y es posible, me imagino un gran equipo que tienen ahí, así que buenísimo eso. Me quedé con una duda con respecto a estas reuniones que ustedes realizan con egresados y empleadores, que no sé si es que la hacen como un estilo ya más de focus group, con alguna metodología analítica más compleja, o simplemente convocan estas reuniones y llevan tal vez un acta y levantan algunos temas que puedan ser relevantes. No sé si es que pudiesen profundizar un poquito más en esa Sí, experiencia. claro. Es exactamente una mezcla de todo lo que dijiste, pero tiende a estar un poco más organizada tipo focus group porque hay una pauta primero que debe ser resuelta. Hay una pauta de preguntas que atendiendo al tipo de programa, si es de pregrado o posgrado, ¿cierto? O si hay momentos específicos de la carrera, típico, hay procesos de acreditación el próximo año, entonces queremos que esa información sea útil también en un proceso de evaluación. Entonces hay una pauta que se lleva a cabo con una metodología dirigida por el director de carrera tipo focus group. Pero una vez que se termina esa parte, las carreras siguen conversando y ahí se da la camaradería, ¿cierto? Y la revisión de otras cosas. Y hay carreras más motivadas que a veces se juntan mucho más que lo que nosotros les convocamos. Pero esa reunión ustedes la graban, la transcriben, perdón, no quiero tomarme la palabra, pero... Sí, no, no te preocupes, David, encantado de responderte. En general, nosotros le damos bueno, preguntamos, ¿cierto? ¿Se puede grabar? Si se puede grabar, la grabamos. Y si no se puede grabar, bueno, no se graba. Pero siempre genera un documento de trabajo como resultado. Siempre. Un acta con las preguntas que se trabajaron y con los puntos relevantes que deben ser como anotados para planes de mejora futuro. Así que grábese o no grábese, siempre queda el registro de la actividad con sus conclusiones. Tema delicado, porque aparecen muchos temas y los egresados eh, en general ya están en otro momento de la historia, entonces incluso con el desarrollo de su propia profesión tienen nuevas ideas, nuevas críticas, nuevas formas de ver el quehacer institucional y ahí, así que así lo hacemos.
Voy a darle les voy a dar una pequeña instrucción. Si ustedes ven en la pantalla, en la parte de abajo dice reacciones. No sé si ven todos ese icono. Si ustedes lo pinchan, hay un botoncito que dice levantar la mano. Entonces así les puedo ir dando la palabra por orden. Primero Claudio y después Pilar. Claudio Núñez. Muchas gracias. La verdad es que yo ya había levantado la mano físicamente, pero Sí, te vi, por eso. se puede utilizar el sistema. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el gran trabajo que despliegan y que hacen, y por los grandes avances en los indicadores que se notan desde el inicio, 2007, como nos comentaste tú, que parte de todo este proceso de alumni. Y orgulloso yo también por ser hijo de la casa de estudio de la cual tú profesas. Maravilloso, Claudio. Así que muchas gracias. Y por otro lado, mi inquietud. Me tomé un poco de la parte final de la última slide que nos estabas compartiendo de toda este macro de actividades de potenciar centros de asociaciones, creación de mentoring, red social. Veo el equipo con el que trabajan las coordinaciones junto a la directora pero ¿cómo desarrollan la integración y cómo nutren cada uno de estos equipos con la misma información, cómo se retroalimentan, funcionan con los propios egresados y titulados como voluntarios para cada una de estas, digámoslo así, como comisiones, por decirte tú, o esta pura persona lo ve todo, porque esto es una parte de la cantidad de actividades que más se realizan, entonces me pierdo un poco en el cómo han logrado organizar y nutrir, alimentar cada uno de estos microfocos de trabajo que poseen. Muchas gracias. Ya, mira, de nada, Claudio, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta porque hace un hincapié en algo que no incluye la presentación, así que por eso quizás no quedó lo suficientemente claro. Nosotros tenemos, bajo el nivel de las coordinadoras, un alumno ayudante, que para el caso nuestro es nuestro estudiante ninja, ¿ya? Cada coordinadora tiene una mano derecha, por así decirlo. Entonces eso nos ayuda mucho a sistematizar información, a verificar que todo quede con los estándares definidos. Tenemos un montón de protocolos desde cómo se registra en la plataforma de vinculación con el medio una actividad del contexto de vinculación con egresados y empleadores, porque tenemos que después rendirle cuenta a las autoridades de si las áreas académicas se están portando bien, ¿ya? Entonces ahí nuestro staff de ninjas, ¿cierto? Es una parte importante de nuestro modelo de trabajo, quizás debería haberlos incluido también ahí, ¿ya? Pero son personas que realmente nos aportan harto valor, de tal manera que la coordinadora coordina todos los esfuerzos con áreas de comunicación, de marketing, de la dirección de carrera, los despachos de correo, etcétera, y después de que ya está toda la pega hecha, nuestro alumno ninja agarra todo eso, sistematiza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte relevante. Pero también el otro punto que sí comenté, pero lo voy a reforzar, yo diría que uno de los grandes éxitos de este plan de trabajo ha sido el que logramos poner de acuerdo en el 2017 que esto no podían hacerlo solo las carreras motivadas. Porque sabemos que hay carreras, ¿cierto?, que de manera súper natural y por el carisma de sus profesores a veces hacen todo esto y ocurre con éxito. Pero uno no puede asegurar calidad solamente con unos pocos motivados. Entonces, haber acordado ejes de trabajo, haber acordado metas y haber acordado la necesidad de tener planes de vinculación con egresados y empleadores por carrera, significa en la práctica que después el director de carrera tiene su firma puesta en un documento formal que dice me comprometo a hacer 4, porque cada una es necesaria para yo cumplir mi meta, ¿ya? Entonces, las metas del equipo de coordinadoras con las metas del director de carrera están alineadas. Si uno no la cumple, el otro no la cumple. Entonces, estamos como súper ahí. Y entonces, obviamente, que nos apoyamos a través de eso de las áreas académicas. El director de carrera, en el caso nuestro, el secretario académico, quien corresponde, un académico, etcétera, ayuda a que eso se cumpla. Y por eso que los números son los que son también. Gracias, Claudia, por la pregunta. ¿Pilar? Hola, Héctor. Como siempre, hola, Pilar. Excelente tus presentaciones, da un gusto siempre escucharte. Oye, Héctor, una consulta. ¿Existe alguna acción que permita hacer una actualización de los planes de estudio a partir del análisis de los resultados? Muy buena pregunta. Mira, voy a compartirles también otra infidencia muy interesante.
Al principio no teníamos nada, como dijo por ahí un famoso relator de televisión, y por lo tanto lo queremos todo, eso para el Mundial de ese sentido. Claro, al principio nos faltaba mucho, había que instalar una maquinaria que, entre comillas, operacionalizara un modelo de gestión, que yo creo lo que tenemos hoy día. Hoy día estamos en el otro espacio, es decir, del año pasado, de hecho, ya nos dimos cuenta que empezó a pasar que algunos empleadores nos decían, pero chiquillas, esto ya lo conversamos, ya les había dicho este feedback, todavía no hemos notado que los alumnos estén egresando con estas nuevas competencias, necesidades, etcétera, resueltas. Y entonces ahí queda en evidencia que el mercado profesional se mueve mucho más rápido que el quehacer institucional. Sí. O sea, les menciono un ejemplo. Si algún empleador dijera, esta carrera requiere que el alumno sea bilingüe, y al año siguiente nota que no son bilingües, es obvio, y ustedes saben, y me comprenderán, que no es algo que sea fácil de implementar, fácil de formalizar, de lograr, etc. Entonces pueden haber algunos cambios que demoran mucho tiempo por distintos motivos. Voy a ir por el primero, que obviamente se cae de obvio. Que la gente tome el acta de lo que se conversó y diga, ya, y no haga nada. Ya, eso podría ser una posibilidad. O la segunda, que lea el acta y diga, sí, esto es relevante. ¿Cuándo nos toca, por ejemplo, innovación curricular? En 2 años más, ya ahí lo vamos a tomar en cuenta. O la tercera, que diga, no, esto es muy relevante, hay que incorporarlo al tiro, pero aún así uno no llegue, ya, a tiempo. Entonces, ahí la clave, Pilar, ha sido incorporar a este modelo algo que también vamos a implementar próximamente, de hecho ahora en agosto, ya hicimos el lanzamiento y todo, creamos un comité, así se llama, Comité Interno de Vinculación con Egresados y Empleadores, que en pocas palabras está articulando todos los que tenemos contacto con estos segmentos. Por ejemplo, innovación curricular, por ejemplo, aseguramiento de la calidad, por ejemplo, marketing, que hace estudio de empleabilidad para campañas de marketing, o alumni, o formación general, que es la que hace los talleres de apresto laboral para los estudiantes, o la Dirección General de Docencia, la Dirección General de Posgrado, en fin. Todos los que tenemos intereses en este tema, estamos conformando ahora un comité interno de coordinación, justamente para que no nos pase que el alumni levanta información, se la manda y el otro la deja en el correo, no la revisó y no la incorporó, por ejemplo, en un plan de mejora, ¿ya? Entonces, para evitar que pase eso, y que ese esfuerzo tenga una utilidad práctica, es que entonces nos dimos cuenta que ahora tenemos que llevar esto al siguiente nivel. Es decir, nuevas preguntas, respuestas por responder todavía. Ya, y en ese análisis ¿incluyen también educación continua como un actor a retroalimentar a partir de posibles necesidades futuras de programa de educación continua? Mira, muy interesante, no lo hemos incorporado de manera activa y creo que puede ser una buena sugerencia. En particular porque hay una pregunta que ahora que me estoy acordando, ustedes deben recordar que en las fichas institucionales que uno llena de acreditación, hay una pregunta que se le hace a los egresados por obligación y es, ¿usted conoció la oferta de educación continua de la institución? Y claro, como hay un área que es más comercial en el ámbito de desarrollo profesional, así se llama una área de educación continua, entonces, claro, los chicos ahí salen a vender, a hacer todo lo que corresponde en el ámbito comercial de la educación continua, pero voy a ver ahí, puede haber una brecha y gracias, Pilar, por la sugerencia. Sí, nosotros no lo tenemos resuelto todavía en INACA, pero estamos justamente tratando de cerrar esa brecha entre educación continua y vinculación con el medio, y que educación continua se sienta parte de vinculación con el medio. Porque hay un espacio ahí súper interesante cuando uno lo despeja del aspecto comercial, pero desde la perspectiva de las necesidades y de las posibilidades futuras de aporte de valor en esa línea, son bien interesantes. Nosotros, como te digo, no lo tenemos del todo resuelto. Pero, ratifico que es importante, Pilar, porque además de esa pregunta, ahora que me lo trajiste así encima de la mesa, es una carta importante, porque además de la ficha institucional que te preguntan esa pregunta, valga la redundancia, también el tema de educación continua tiene otras como patitas de interés en el contexto institucional. Por ejemplo, me tocó hace poco tiempo participar en la respuesta a la respuesta, se puede decirle, como casi la apelación de un proceso de acreditación, en donde una de las observaciones tenía que ver con que la oferta de educación continua era poca para los graduados, los titulados de una carrera específica. Y uno dice así como,
chuta, qué complicado. O sea, hay que dar respuesta a eso porque queda como debilidad, que cuando le preguntaron a los titulados, ¿usted conoce la oferta? Sí, la conocemos. ¿Y la toma? No, no tomamos tanto. ¿Y por qué? Porque hay poca variedad. Chuta. ¿Ya? Entonces, es como también un tema interesante. Así que gracias, Pilar, por poner este punto. Lo voy a conversar con el equipo. Gracias a ti. Estoy viendo que no hay más manitos, pero sí hay preguntas en la caja de comentarios, así que supongo que tal vez no la quieren hacer en vivo, las voy a leer yo. A ver, aquí don Carlos Ruz pregunta, ¿es comparable la participación pre-pandemia con la pandemia? Estimado amigo Carlos, como se ven los números, la verdad es que es comparable porque se puede llevar una tabla, pero los números son súper distintos. En el caso nuestro, una explosión, literalmente una explosión. O sea, hubo no sé si es interés, porque puede ser. No sé si es obligación, porque igual cuando estábamos en pandemia, todos encerrados, nadie podía salir, era más fácil que la gente se te conectara a una actividad. No sé si va a pasar ahora que estamos varias comunas pasando a fase 3 y va a haber más libertad y además una invasión de actividades online. Entonces, va a ser muy interesante, yo creo, el ejercicio 2021, semestre 2, o 2022, ¿cierto? Con lo que pasó en el 2020, porque el 2020 para nosotros realmente fue genial, fue una súper buena, bueno, no solo en Alumni, en general también las otras actividades, pero sí hubo un incremento notorio. Pero como digo, también nos pasó en cultura, por ejemplo. En cultura también, nosotros típicamente teníamos, no sé, 30.000 personas asistiendo a los conciertos, y en el mundo online, con eventos en vivo transmitidos, 100.000. Entonces, pero alguien dice, ya, ¿hubo más interés? Puede ser. O porque la gente está obligada a quedarse en la casa y necesitaba un panorama. También puede ser. Es un tema que va a requerir, y ahí quizás se va a hacer un tema para la otra comisión de la red, la respectiva evaluación de impacto y todo lo que corresponde por esa línea. Así que no sé si logré responderte, Carlos. Pregunta por acá Víctor González Mena, ¿cuántas personas componen el equipo de trabajo? En el caso nuestro, como les dije, tengo la coordinadora y una directora, 5 coordinadoras, y cada coordinadora tiene una ayudante estrella, ¿ya? ¿Hay encargados o profesionales en cada una de las sedes? Sí, de hecho las coordinadoras están distribuidas geográficamente. Por ejemplo, hay una coordinadora en Concepción, hay una coordinadora en Viña del Mar, que ahí tenemos sede, y hay 2 coordinadoras en Santiago, y ahí están las 4 para el pregrado, y hay una coordinadora que aborda los programas de posgrado, ¿ya? Todas ellas con la supervisión. Y creo que no veo más preguntas por acá. ¿Alguna consulta extra, comentario final antes del término de la reunión? Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Las dejo invitados, ¿cierto?, a compartir sus experiencias en el mismo link que les mandé de esta reunión. Y va un link ahí que dice, comparte tu experiencia, ¿ya? Entonces, para quienes de ustedes de repente quieran abordar, ¿cierto?, también lo que están haciendo ustedes como institución en cualquiera de las líneas de trabajo que hayan preferido, siéntanse a gusto, esto es más o menos de este tipo, ¿cierto? Usted comparte lo que quiere compartir y obviamente podemos aprender entre todos. Les agradezco desde el fondo del corazón la atención y esta horita que hemos pasado juntos. Un gran abrazo y que tengan bonito día. Chao, chao. Muchas gracias, Héctor. Chao, Héctor, muchas gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes Muy a todas bien. y todos. Gracias, chao, Héctor. Chao, que estén muy bien.